pues antes, felicidades a todos los padres en este día. Es muy lindo que podamos compartir este tiempo juntos. Es un día especial. Y hoy la idea es hablar un poco acerca de lo que es o lo que significa realmente ser un hombre. ¿Cómo lo definiríamos? ¿Qué es lo que hace al verdadero hombre? Y específicamente al hombre de Dios. Hay expresiones como ¿es todo un hombre? ¿O es hombre o ratón? Hay muchas expresiones. Y eso es lo que busca definir la televisión e incluso Hollywood. Nos quiere decir lo que significa ser un hombre. Es así. Hay muchos mitos. Según Hollywood, el hombre debe ser fuerte, rico, conocedor del mundo, buen mozo, etc. Pero hay numerosas encuestas que aseguran que eso no es precisamente lo que la mujer desea. Hace un tiempo hablé con un taxista y el taxista me contaba cuán orgulloso estaba por el número de mujeres con las que se había acostado. Y para él eso era lo que significaba ser un hombre. Claro, obviamente estos mitos que estamos viendo aquí, fuerte, rico, ¿no es cierto? Y llevar cuenta de con cuántas hemos ido a la cama. Y eso es lo que nos hace un verdadero hombre, según muchos. Para muchos, ser un hombre o mostrar cuán macho es abusar a su pareja, física, verbal o emocionalmente. Para eso, que se dicen hombres y se creen muy machos, eso es ser un hombre. Y creo que mucho está este tema desde que el ex baterista de Callejeros es acusado y condenado por quemar y matar a su esposa Wanda Tadeo. Eso sucedió hace 2 años y los incrementos en abusos hacia las mujeres aumentaron considerablemente. Al menos 50 murieron desde estos 2 años de esa manera. Y para muchos, eso es ser un hombre. Amenazar a la mujer y decirle: si haces esto, te mato, si no haces esto, te mato, o te pego. Y así se consideran hombres. Muy triste. Sinceramente, a veces compadezco a la mujer. Sinceramente la compadezco. La compadezco porque realmente es difícil encontrar un verdadero hombre hoy en día. No dije imposible, dije difícil. Alguien que trate a la mujer como a vaso más frágil. Primera de Pedro 3. Alguien que la escuche, la proteja y la haga sentir valorada. Alguien que le sea fiel a pesar de las constantes tentaciones externas. No es de extrañar que haya una mayoría
de mujeres en las iglesias alrededor de todo el mundo. Eso nos dice algo acerca de la espiritualidad del varón. Y esta escasez de verdaderos hombres me hace acordar a un momento en el que estaba tan mal, pero tan mal Jerusalén, haciendo cosas tan horribles, que Dios se pone a buscar, aunque sea una persona, que pueda interceder entre Él y su pueblo. Y miren lo que dice. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. No puedo encontrar un hombre, uno, que pudiera interceder entre él y su pueblo. Uno. Creo que la situación no ha cambiado tanto. Si bien es cierto que hay numerosos hombres, innumerables, dedicados al Señor, cada vez es más difícil encontrarlos. Eso hace que a veces hermosas mujeres, por dentro y por fuera, se metan con un tipo que termina arruinándoles la vida. Un doctor y creyente cristiano llamado David DeWitt dice que muchos jóvenes rechazan crecer y eligen permanecer muchachos, aunque tengan 30, 40, 60 años. El síndrome de Peter Pan es muy real. Muy real. Hay muchos adultecentes en nuestro país. ¿Escuchamos ese término? Adultecentes. Están ahí. Muchos en nuestro país. Vienen muchos. Miren lo que dice el Clarín al respecto. Las mujeres y hombres, Peter Pan, idealizan la juventud. Tienen dificultades para crecer y renunciar a ser hijos, para ejercer la función de padres. Se niegan a envejecer. Su comportamiento sigue siendo como el de un adolescente. Pueden llegar a la adultez, tener 30, 40, 60 años y más, pero no alcanzan la madurez. Son rebeldes, narcisistas, dependientes y manipuladores. También inseguros y padecen la soledad. Y corté el artículo porque seguía, pero dije, esto es demasiado. Creo que para muestra basta un botón. Y estoy seguro de que si pregunto, hay varios de ustedes que conocen gente así. Y esto es lo que sucede. Incluso se ha propuesto una ley en la que los padres deben mantener a sus hijos hasta los 25 años y no hasta los 21, como es ahora. ¿Qué tal? No pensemos que solamente es el hombre, porque hay mujeres y hombres. También está el síndrome, no solo de Peter Pan para el hombre, pero también el síndrome de Wendy. ¿Cuál es el síndrome de Wendy? El síndrome de Wendy tiene que ver con esa mujer sobreprotectora. Es una mujer que elige ser la madre del esposo o que no deja a sus hijos. Está siempre sobreprotegiéndolos, tenga la edad que tenga. Ese es el síndrome de Wendy. Pero hoy estamos hablando del varón. Según muchos, la adolescencia termina a los 30 años. Según muchos, la adolescencia termina a los 30 años. Incluso, algunos piensan que a más edad. Porque a los 30 todavía siguen actuando como si tuvieran 15. Y esto es lo que sucede con muchos hombres hoy en día alrededor de todo el mundo. Pero ¿qué clase
Tampoco cantó como David. Tampoco compuso proverbios como Salomón, ni escribió un libro como Jeremías. Pero sin embargo, fue llamado Padre de los que creen en Romanos 4:11. Y fue llamado amigo de Dios en Isaías 41:8. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Abraham. ¿Cómo se convirtió Abraham en un hombre así? Padre de los que creen y amigo de Dios. Bueno, quizás era porque tenía mucha fuerza física. ¿No es que ese es uno de los mitos? ¿Que hay que ser fuerte? Por ahí Abraham era así. O por lo menos tenía esa fuerza. No sé. Mientras buscan el capítulo 11 de Génesis, me pregunto si quizás Abraham fue un hombre de verdad. Porque era fuerte. Al final del capítulo 11 de Génesis se nos dice que viajó con su familia desde Ur de los caldeos hasta Harán. Su padre, Terah, lo llevó muchos kilómetros, hechos de a pie y en camello. Y estamos hablando de desde Ur hasta Harán, todo hacia arriba. ¿Saben cuánto hay ahí? Eso tiene casi 1000 kilómetros. ¿Saben la resistencia física que hay que tener para hacer eso? Y luego que Abraham se establece en Harán, un lugar en el que se adoraba la luna, el papá de Abraham, Terah, muere. Entonces Dios lo llama a Abraham y lo quiere y lo saca, lo quiere y lo saca de ese centro pagano y le dice: deja todo, vas a mudarte a una tierra de la que no sabes nada, yo te la voy a mostrar. Génesis 12, 1 al 4. Vea lo que le dice: yo te llevaré a esta tierra y le prometo una gran descendencia. Allí Dios le dice: haré de ti una gran nación, tu descendencia será bendecida. Y Abraham se va. No sabía dónde iba, pero Dios le dijo que vaya. Abraham era el nuevo Adán, era una nueva humanidad que saldría de su descendencia. De esa descendencia, de ese árbol genealógico, en ese árbol genealógico estaría incluido el mismísimo Cristo. La nueva tierra, cuando va hacia el sur, quedaba, les dije que hizo 1000 kilómetros, esa tierra quedaba a casi 650 kilómetros de Harán. Lo interesante, hermanos, es que Abraham tenía 75 años cuando empezó este viaje. Y en vez de mandarlo a un geriátrico, Dios le dice: vamos a otra tierra. Seguramente tenía que tener una gran resistencia física para poder aguantar eso. Seguramente. Pero eso no lo hizo un hombre. El físico, la altura, los músculos son parte de la imagen del macho, pero no nos engañemos. El ser fuerte no nos hace hombres. Bueno, ¿qué entonces nos hace hombres? Por ahí, conocer el mundo. Quizás el viajar y conocer otros países, experimentar otras culturas y contarles a nuestros amigos nuestras aventuras. Quizás eso nos hará hombres. Pero hermanos, si es por eso, Abraham sí que viajó. Génesis 12, versículo 6 y versículo 8 nos cuentan parte de su viaje. Él luego de Betel, hermanos, viajó hacia el sur y llegó incluso hasta
hasta Egipto. Después de pasar desde este lugar. Y en ese camino, obviamente va a Egipto por la hambruna, pero en ese camino, él estuvo viviendo o cerca de ciudades muy exóticas. Por ejemplo, estuvo viviendo cerca o en Siquén, Betel, Berseba, Hebrón. Lugares muy exóticos. Gerar. Incluso llegó a Egipto. Más exótico que eso. Sin embargo, en ningún lado se nos dice que eso lo hizo un hombre. En ningún lado. En realidad, cada vez que se alejaba de Canaán, cada vez que se alejaba de este lugar, metía la pata. Ustedes recordarán que fue a Egipto porque había una hambruna ahí en Canaán. Si ustedes ven en Génesis 12:10. Entonces, por miedo a que lo maten, su esposa era muy hermosa. ¿Qué es lo que hace? Le dice a Faraón que Sara era su hermana. Cuando se entera Faraón, lo echa de Egipto. Allí él manchó su testimonio. Fue probablemente durante esa época en que, a pedido de su esposa, Sara, tiene un hijo con Agar, su esclava. Porque él tenía miedo de morir sin descendencia. Ella tenía miedo de morir sin descendencia también. Y bueno, Génesis 16 nos dice que esa unión trajo muchos problemas. Porque el hijo que tiene con Agar, llamado Ismael, ese hijo da lugar a las naciones árabes. Y el otro hijo, el hijo que tuvo con Sara, Isaac, es el patriarca de los israelitas. ¿Y qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? Estas dos naciones no han cesado de luchar en años y años y años. Qué triste es hasta el día de hoy que esos problemas existen. Están en guerras que parecen interminables, a pesar de que ambos pueblos descienden del mismo padre, Abraham. En otra ocasión, en Génesis 20, Abraham vuelve a pedirle a Sara que diga que es su hermana, lo cual era medio verdad, porque era hija del padre de Abraham, pero no de la madre. Pero ese rey, llamado Abimelech, se enoja, y se enoja mucho porque no le dijo la verdad, y Dios le dijo: si tocas a Sara, vas a morir. Qué triste es cuando un pagano puede retar a un creyente con razón. ¿Qué es lo que pasó? Así que, hermanos, no nos hace evidentemente un verdadero hombre el andar recorriendo el mundo en busca de aventuras. En realidad todo eso ofrece tentaciones que pueden impedir llegar a ser el hombre ideal para Dios. Así que, si ni la fuerza física ni el conocer el mundo nos hacen hombres, quizás la respuesta esté en cuán grande sea la cantidad de dinero que tengamos. O quizás en cuán exitosos seamos en los negocios. Por ejemplo, como este hombre, nacido en México, el hombre más rico del mundo. Este hombre acaba de comprar el 8,4% de las acciones de YPF. Es el hombre más rico del mundo. ¿Lo hará eso un hombre? ¿Saben ustedes que Abraham era un hombre muy adinerado? Era muy rico Abraham. Seguramente hoy su nombre estaría en la revista Forbes, entre los más ricos del mundo. Seguramente. Génesis 13 nos dice que
cabeza. Sus posesiones eran tan escasas que tuvo que pedir prestado un bote, tuvo que pedir prestado un burro, tuvo que pedir prestado un aposento alto e incluso una tumba para su entierro. Así todo, no hubo ni habrá en esta tierra un hombre como Jesús. Definitivamente ni la fuerza física, ni el conocer el mundo, ni la riqueza nos hacen un verdadero hombre. ¿Qué entonces nos hace esa persona, ese varón que Dios quiere? Bueno, la respuesta, según las Escrituras, lo que caracteriza a un verdadero hombre y por supuesto mujer de Dios, está en el pasaje que hemos leído antes. Recuerden, Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre me oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Podemos ser amigos de Dios, esa es la buena noticia. También nosotros podemos ser llamados amigos de Dios. Eso es fantástico. Pero hay una condición. La condición está en el versículo anterior. Acá viene la condición. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ahora sí. O sea, podemos ser amigos de Dios, pero le tengo que obedecer. Ahora entiendo. Y ahora entendemos un poquito más a Abraham. Esa es la clave de lo que lleva a ser un verdadero hombre y mujer de Dios. La obediencia. Abran, por favor, el libro de Hebreos, capítulo 11. Y van a entender mejor lo que les estoy diciendo después de leer estos versículos. Hebreos 11:8. Miren lo que dice de este gran siervo de Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde lo recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Ahora vemos por qué Abraham fue llamado padre de los creyentes. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Ahora vemos por qué. Porque cuando Dios le pidió algo, él obedeció.
si me obedece. Cuando Dios le dijo, vamos, él no cuestionó. Salió, sin saber a dónde iba, pero salió. No cuestionó. Creyó en la promesa de una gran descendencia. Creyó a pesar de su edad, a pesar de que su esposa era estéril, a pesar de eso, creyó. Y por ese linaje vino Jesucristo. Ni siquiera dudó cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. El único hijo que tuvo con Sara. Ahora, si él sacrificaba a Isaac, ¿de dónde vendría la descendencia? ¿Cómo serían bendecidas las naciones si Isaac moría? Y sin embargo, sube a ese monte. Y en Génesis 22, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, Abraham va, sube a ese monte y levanta el cuchillo. Y es cuando escucha la voz de Dios que le dice, no lo hagas, Abraham, no lo hagas. Ya Abraham había mostrado su obediencia. Ya ahora tenía su nombre, Padre de multitudes. Su descendencia es incontable. La segunda vez que Dios lo llama en ese monte, nos da la clave de por qué fue llamado amigo de Dios. Miren lo que dice. Génesis 22, 16. Como has hecho esto, y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. La obediencia trae bendición. Aquí está la clave de cuán especial era Abraham. Era obediente. No dudó en sacrificar a su hijo Isaac. Y tampoco Dios dudó en sacrificar a su hijo Jesús. Y hoy el hermano Luis nos recordó lo que eso significó. A veces decimos, Jesús fue sacrificado. Sufrió por nosotros, gracias Señor, y seguimos. Pero nos ponemos a pensar en lo que eso realmente significó. El dolor, la angustia que él vivió. Y para un padre sacrificar al único hijo que tuvo con su esposa, ¿cómo se describe eso? Y sin embargo él fue y estuvo dispuesto a hacerlo. Jesús fue obediente, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte cruel, despiadada, pero que sirvió para que hoy la humanidad tenga esperanza de redención, de perdón. Tanto el único hombre perfecto que pisó esta tierra, como Abraham, el amigo de Dios, fueron obedientes. Eso caracteriza al amigo de Dios, como vemos en Juan 15, 14. Eso caracteriza a un hombre de Dios. En conclusión, ¿en qué necesitamos ser más obedientes a Dios? Quizás en la familia, hablando de la familia, necesito ser mejor padre o mejor hijo. No sé. En nuestro trabajo, quizás necesitamos ser mejores empleados o mejores jefes. Mostrar más a Jesús en ese lugar. Quizás en la escuela, ¿qué clase de alumno soy? ¿Soy de los que
profesores? ¿O soy de los que tratan de hacer lo mejor posible en la escuela? Y si soy maestro, ¿cómo me comporto en la clase con respecto a mis alumnos? ¿Y qué tal en la iglesia? ¿Soy obediente? ¿Obediente al Señor que me pide que sea un mejor hermano, una mejor hermana? ¿Cómo trato a la gente? Delante y detrás. ¿Cómo soy? Cuando me piden algo, ¿escapo por el otro lado o estoy dispuesto a ayudar? Y cuando me dan una responsabilidad, ¿la cumplo? ¿Cómo soy? ¿Obediente al Señor? No estoy hablando de ser perfectos, porque Abraham no lo era. No lo era. Cometió varios errores, pero a pesar de todo, él siguió luchando. ¿Para qué? Para obedecer al Señor. Y esa es nuestra tarea, hacer lo mejor que podamos, y el resto lo cubre la gracia de Dios. Porque no podemos nosotros solos, no podemos, pero sí con Él. Entonces, quiero hacerles una invitación. Quizás hay personas aquí que aún no han obedecido al Señor, no han creído, no se han arrepentido, no han confesado el nombre de Jesús, no se han sumergido para perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo. No se han sumergido de esa manera. Puede ser que. Mi pregunta es, ¿qué están esperando? Esa es una manera de obedecer. Es la manera en que comienza la obediencia hacia el Señor. Así entramos a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahí están los salvos. Un día ahí viviremos con Él. Su iglesia vivirá con Él para siempre. ¿Por qué no obedecer lo más pronto posible y aceptar el maravilloso regalo que Dios nos da? Y si ya hemos tomado ese paso de obediencia, quizás sería un buen momento para proponernos desde hoy en adelante, que vamos a ser más obedientes al Señor. Que obedeceremos al Señor aún con más diligencia y compromiso. Después de todo, hermanos, el ser llamados amigos de Dios merece cualquier esfuerzo. Que el Señor bendiga nuestra vida.